Seguimos explorando la Europa del Este en verano. Y hoy es el turno de la hermosa ciudad de Praga, en el este de la República Checa, en pleno corazón de Europa. Praga es una ciudad fascinante que parece sacada de un cuento medieval. La República Checa, también conocida como Chequia, es un país con aproximadamente 11 millones de habitantes. Sin acceso al mar, está rodeada por varios países europeos. Al oeste limita con Alemania, una de las naciones más avanzadas de Europa, al sur con Eslovaquia y Austria, y al norte, con Polonia. A pesar de su modesta extensión de 78.000 kilómetros cuadrados, la República Checa, y en particular su capital, Praga, es fácil de recorrer y explorar. Praga, situada en el norte del país, es la primera parada para la mayoría de los viajeros. Como muchas otras ciudades europeas, se extiende a lo largo de un río, el Moldava, un río que fluye de sur a norte a lo largo de 430 kilómetros, lo que lo convierte en una característica destacada de la ciudad. Los checos son líderes en el consumo de cerveza a nivel mundial, lo cual se refleja en la vida nocturna de Praga. Sin embargo, a pesar de su amor por la cerveza, las noches en la ciudad son sorprendentemente tranquilas. Cada persona disfruta de su noche sin perturbar a los demás, y si surge algún problema, lo más probable es que sea provocado por algún turista novato que no sabe manejar el entusiasmo. En cuanto a la industria más antigua del mundo, es interesante señalar que en la República Checa, aunque no es un negocio legal, tampoco está prohibida. Esto significa que las personas que se dedican a este oficio no están reguladas ni pagan impuestos, lo que también implica una falta de supervisión en temas de salud pública. Uno de los grandes atractivos de Praga es su eficiente sistema de transporte público. Es económico, interconectado y te permite moverte fácilmente por la ciudad, incluso en horas de la noche. Aunque la frecuencia nocturna es algo menor, nunca tendrás que esperar más de 30 minutos para tomar un tranvía, metro o autobús. Un billete de metro cuesta unas 20 coronas, que equivale a menos de €1. Sin embargo, si te atrapan viajando sin billete, la multa puede llegar a 50 €, un precio que seguramente no querrás pagar.
El transporte en tranvía es muy popular en Praga, y las vías atraviesan casi todas las calles de la ciudad, lo que hace muy sencillo y cómodo viajar de un lado a otro, incluso cruzando el río Moldava. La arquitectura de Praga es otro de sus mayores tesoros. La ciudad es un claro ejemplo de cómo ha logrado mantener su patrimonio a lo largo de los siglos, sin sufrir los estragos de las guerras mundiales que afectaron a tantas otras ciudades europeas. En cada rincón de Praga se puede ver una mezcla de estilos arquitectónicos, lo que demuestra la rica historia del lugar. Al mismo tiempo, la gente que recorre sus calles le da un toque moderno que contrasta de manera encantadora con el entorno histórico. La República Checa también tiene una historia fascinante. Tras la caída del Imperio Austrohúngaro, los checos y eslovacos se unieron para formar Checoslovaquia. En 1992, Eslovaquia decidió independizarse, y lo hizo de manera pacífica, marcando el fin de Checoslovaquia y el nacimiento de la actual República Checa. Desde el 1 de enero de 1993, el país ha ido afianzando su lugar en la comunidad internacional, ingresando en la OTAN en 1999 y en la Unión Europea en 2004. Uno de los símbolos más destacados de la República Checa es su bandera, con los colores rojo, blanco y azul. Originalmente, la bandera estaba formada solo por franjas horizontales rojas y blancas, similar a la de Polonia. Más tarde, se añadió un triángulo azul, que representa a los eslavos y a Moravia, y con el tiempo se convirtió en la bandera de Checoslovaquia. Hoy, la República Checa la ha readoptado tras la separación de Eslovaquia. Si estás pensando en visitar este país, hay algunos consejos que debes tener en cuenta. Al llegar, evita cambiar tu dinero en el aeropuerto, ya que las oficinas de cambio suelen ofrecer tasas de conversión muy desfavorables. Esto es un error común entre los turistas, pero también puede ocurrir en las oficinas de cambio dentro de la ciudad, que a menudo publicitan sin comisiones pero ofrecen tasas muy bajas. Podrías perder entre 12 y 15 euros por cada 100 que cambies. Praga sigue siendo uno de los destinos más fascinantes de Europa Central, con muchas sorpresas por descubrir. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyando el canal. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.